Me llamo Valeria Duarte. Tengo 31 años. 2 semanas antes de mi boda, mi madre me llamó para decirme que ella y mi padre no estarían allí. En su lugar, volaban a Dubái para la inauguración de la tienda de mi hermano. Lo dijo con la misma calma con la que se cancela una cita con el dentista. Valeria lo entenderá, le dijo a mi tía esa misma noche. Siempre lo hace. Lo que ella no sabía era que el padre de mi futuro esposo ya había comprado una corbata nueva para la ocasión y que un equipo de documentalistas filmaría cada segundo del día de mi boda. Lo que ocurrió en aquella ceremonia y lo que 14 millones de desconocidos vieron después es la razón por la que mi madre ahora me llama llorando cada domingo. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía cuando subieron a ese avión. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta. Aquí compartimos historias de traición familiar, justicia emocional y el valor que hace falta para alejarse de las personas que debían quererte más que nadie. Si esta historia resuena con algo de tu propia vida, deja un comentario abajo y no olvides suscribirte para no perderte lo que viene después. Estaba de pie en el salón de Marisol Reyes cuando llegó la llamada. Marisol es la madre de mi prometido. Tiene 59 años, es enfermera pediátrica y de esas mujeres que siempre tienen algo calentito en la cocina. Esa tarde estábamos probándonos velos. Ella me había prendido 3 opciones distintas en el pelo y se apartaba para fotografiar cada una cuando sonó mi teléfono. Vi el nombre. Mamá, contesté al segundo tono. Algunas costumbres tardan más en romperse que otras. Valeria, cariño, tengo que decirte algo. No dijo hola. No preguntó cómo iban los preparativos de la boda. Tu padre y yo lo hemos hablado y tenemos que estar en Dubái para la inauguración de la tienda de Adrián. Cae el mismo fin de semana. Me quedé de pie con el tul prendido en el pelo y no dije nada. ¿Sabes lo importante que es esto para él? Continuó. Lleva 2 años trabajando en esto. Los inversores vienen desde fuera. Necesita el apoyo de la familia allí. 4 segundos de silencio. Los conté. ¿Y mi boda? Pregunté. Ay, Valeria, tienes a la familia de Álvaro. Vas a estar rodeada de gente que te quiere y celebraremos cuando volvamos. Podemos hacer una cena bonita. Toda la familia. Lo dijo como quien cancela una cita en la peluquería. Ligero, rápido, ya pensando en lo siguiente de su lista. Dije, vale, y colgué. Marisol seguía con la cámara en las manos. Miró mi cara y la dejó a un lado. No preguntó qué había pasado. Pasó la habitación, puso las 2 manos sobre mis hombros y me sostuvo ahí hasta que recordé cómo respirar. No era la primera vez, ni la quinta, ni la 10ª. Cuando me gradué de la universidad, mis padres llegaron 2 horas tarde. Adrián tenía una audición para una agencia de modelos esa misma mañana y mi madre lo llevó primero al otro lado de la ciudad. Para cuando entraron en el auditorio, yo ya había cruzado el escenario. Mi padre se encogió de hombros. Vimos la transmisión en directo. Cuando me ascendieron a ingeniera jefa a los 27 años, organicé una cena en el restaurante italiano que le encanta a mi madre. Canceló 3 horas antes. Adrián necesitaba que lo llevaran al aeropuerto. Volaba a Marbella para el cumpleaños de un amigo. Dijo que me lo compensaría. Nunca lo hizo. Cuando me operaron del hombro al año siguiente, mi madre me mandó un mensaje. Te mando oraciones, cariño. Manténme informada. No vino, no llamó. Adrián estaba de visita desde Barcelona y ella dijo que no quería perderse el tiempo con él, ya que solo estaba en la ciudad unos días. Dejé de contar después del 26. 26 veces eligieron a Adrián antes que aparecer para mí. Mi tía Rosa me dijo una vez, sentadas en su cocina con el café enfriándose entre nosotras, tu madre te ve como la fuerte, Valeria. Cree que ser fuerte significa que no la necesitas. Recuerdo el sabor de ese café, amargo. Igual que las palabras Valeria lo entenderá. Esa era la frase. Mi madre la usaba como una llave maestra que le abría la salida de cada obligación conmigo. Se la dijo a mi tía, se la dijo a mi tío, se la dijo a mi padre cada vez que él dudaba. Y lo peor fue que durante 31 años tuvo razón.
Yo sí lo entendía. Entendía que ocupaba el segundo lugar. Todavía conservo el bolígrafo. Usé uno de punta de fieltro azul, de esos que sangran un poco en los bordes si aprietas demasiado. Me senté en la mesa de la cocina la noche después de enviar las invitaciones formales y escribí una nota aparte en una cartulina color crema. La metí dentro del sobre de mis padres antes de cerrarlo. Mamá, papá, este es el día más importante de mi vida. Los necesito allí, no por las fotos, no por la tradición. Los necesito allí porque todavía creo que podemos ser una familia. Por favor, no se pierdan este. Con cariño, Valeria. Le pedí a mi tía Rosa que se encargara de entregarla. Condujo 40 minutos hasta la casa de mis padres un martes por la tarde. Me contó después que mi madre tomó el sobre, le echó un vistazo y lo dejó sobre la encimera de la cocina, junto a una pila de catálogos. ¿Lo abrió?, pregunté. Rosa hizo una pausa. No mientras yo estaba allí. Me dije a mí misma que lo leería esa noche. Me dije que las palabras la alcanzarían, que esta vez la verdad escrita a mano del corazón de su hija sería suficiente para impedir que reservara un vuelo al otro lado del mundo. 2 semanas después, Rosa pasó por casa de mis padres a recoger una fuente. Vio la invitación sobre la encimera. Mismo lugar, mismo ángulo, todavía cerrada. Mi madre nunca la abrió. Dejó mi corazón sobre esa encimera, todavía sellado, metido entre un catálogo de decoración y una pila de cupones que jamás usaría. Y reservó los vuelos a Dubái esa misma semana que Rosa lo entregó. Lo sé porque vi el correo de confirmación que Adrián reenvió al grupo familiar. Clase ejecutiva, 2 asientos. Conocí a Álvaro Reyes en una barbacoa de un amigo hace 5 años. Tenía 33 años entonces, ingeniero ambiental que pasaba los días laborables analizando muestras de suelo y los fines de semana construyendo huertos elevados que nunca terminaba del todo. Era callado, estable, del tipo de hombre que escucha con todo el cuerpo. Pero la persona que cambió mi vida no fue Álvaro, fue su padre. Ramón Reyes tenía 62 años, director de instituto jubilado, con una voz como grava tibia y manos que habían arreglado de todo, desde grifos que goteaban hasta corazones rotos. La primera vez que Álvaro me llevó a cenar un domingo a su casa, me quedé en la puerta sosteniendo una botella de vino como si fuera un escudo. Ramón se acercó directamente a mí, tomó la botella y dijo: «No necesitas ganarte un lugar en nuestra mesa, Valeria. Lo tienes desde la primera cena». Casi lloré. Creo que él lo sabía. En los siguientes 5 años, Ramón se convirtió en el padre que siempre había necesitado. Me llamaba todos los domingos, no para comprobar que estaba bien, sino porque quería saber cómo me había ido la semana. Me enseñó a cambiar las pastillas de freno. Recordaba mi cumpleaños todos los años, sin que nadie se lo recordara. Se presentó en mi exposición de trabajo, cuando lo mencioné una vez de pasada. Se sentó en la última fila de una sala de conferencias llena de ingenieros y me levantó el pulgar cuando me vio nerviosa. Mi propio padre olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos. Nunca supo bien a qué me dedicaba. La última vez que le expliqué mi trabajo, asintió y dijo: «Así que arreglas ordenadores». Ramón nunca confundió mi carrera con nada más. Leyó un artículo sobre finanzas digitales solo para poder hacerme una pregunta mejor, en la cena. Mi padre llamó 4 días después que mi madre. Creo que ella lo obligó. Su voz tenía esa tensión particular de cuando le han dicho qué decir. «Cariño, sé que esto no es lo que quieres oír. Entonces, ¿por qué lo dices? Solo podemos estar en un lugar». Hizo una pausa. «Los inversores de Adrián vienen desde Singapur. Es su gran oportunidad. Si no estamos allí, envía el mensaje equivocado». ¿Y qué mensaje envía perderse mi boda? No respondió a eso. En cambio dijo: «Tienes a la familia de Álvaro, vas a estar bien». Me quedé un buen rato con esa frase después de que colgó. «¿Vas a estar bien?» «No, ojalá pudiera estar ahí». «No, lo siento, solo la suposición de que otra persona ocuparía el lugar que ellos dejaban vacío, que Valeria lo entendería». Álvaro me encontró sentada en el porche trasero esa tarde.
El sol se ponía detrás de los robles y yo miraba el teléfono sobre la barandilla, como si me hubiera traicionado. ¿Qué dijo? Preguntó Álvaro. Dijo, que voy a estar bien. Álvaro se sentó a mi lado. No me tocó de inmediato. Se quedó ahí hasta que el cielo se puso naranja oscuro, y entonces dijo, lo vas a estar, pero no por ellos. Puse el teléfono boca abajo. Ya me cansé de esperar, dije. Esa noche Adrián me mandó un mensaje. Oye, mu hermanita, perdón por las fechas, te lo voy a compensar. Ninguna oferta concreta, ningún plan, ninguna pregunta de seguimiento sobre la boda. Solo 6 palabras lanzadas al vacío como una moneda a una fuente, pidiendo un deseo que a él no le costaba nada. No respondí. Conduje hasta la casa de Ramón un jueves por la noche. Marisol estaba de turno de noche. La luz del porche estaba encendida y podía verlo a través de la puerta mosquitera, leyendo un libro con las gafas resbaladas por la nariz. Levantó la vista cuando toqué. Valeria, pasa. El café todavía está caliente. Nos sentamos en el porche con nuestras tazas. Los grillos hacían mucho ruido esa noche. Sostuve el café con ambas manos y miré el vapor que se enroscaba sobre la superficie, tratando de encontrar las palabras que había ensayado durante todo el camino. Mi padre eligió Dubái, dije. Ramón dejó su taza sobre la barandilla. ¿Me llevarías al altar? No dijo nada durante 10 segundos. No hacía falta. Su cara decía todo lo que su boca no podía. Se le humedecieron los ojos en los bordes. Se le tensó la mandíbula, apretó los labios, como hacen los hombres de su generación cuando intentan mucho no llorar. Después se aclaró la garganta. Sería un honor, Valeria, más de lo que imaginas. Escuché un ruido suave detrás de la puerta mosquitera. Marisol había llegado temprano. Estaba de pie justo dentro de la cocina con un trapo de cocina apretado contra la boca, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Ramón estiró la mano por encima del espacio entre nuestras sillas y me apretó la mano una vez. Firme, estable. Vamos a hacer de esto un buen día, dijo. Le creí. No porque lo prometiera, sino porque Ramón Reyes nunca, en 5 años, me había dicho algo que no cumpliera. Mi padre jamás me compró una corbata nueva en su vida. Ramón compró una esa misma tarde que se lo pedí. Azul marino. Me contó después que fue la compra más importante que había hecho jamás. Marcos Chen era el compañero de residencia de Álvaro en la universidad. Compartieron un cuarto con paredes de bloque de hormigón y un mini frigorífico que zumbaba tan fuerte que ninguno de los dos pudo dormir el primer semestre. Marcos terminó convirtiéndose en documentalista, no del tipo de las plataformas grandes, sino del tipo independiente. Tenía un canal de YouTube con 48,000 suscriptores y una especialidad en pequeños documentales sobre hitos modernos, estudiantes de primera generación, dueños de pequeños negocios inmigrantes, parejas que se fugaron durante la pandemia. 6 meses antes de nuestra boda, Marcos le propuso a Álvaro una idea. Quería filmar una miniserie llamada Ceremonias Modernas. Bodas reales, personas reales, sin guión. A Álvaro le gustó el concepto y me lo trajo. Dije que sí. Marcos era respetuoso. Nunca insistía. Pedía permiso antes de cada toma y tenía una regla. Si alguien en el evento le pedía que dejara de filmar, la cámara bajaba de inmediato. Lo que Marcos no sabía cuando metió sus 2 cámaras y su trípode en la furgoneta alquilada era que nuestra boda estaba a punto de convertirse en algo que él jamás había planeado. Solo quiero capturar lo que es real, nos dijo durante una cena la semana anterior. Lo real es con lo que la gente conecta. Álvaro asintió. Yo bebí un sorbo de agua. No le conté a Marcos sobre mis padres. No había razón para hacerlo. El documental trataba sobre la boda, no sobre la ausencia, sobre el amor en la sala, no sobre las sillas que quedaban vacías por las personas que deberían haberlas ocupado. Pero lo real tiene una manera de incluir las partes que no planeaste. Y cuando Marcos apuntó su cámara hacia 2 sillas blancas en la primera fila, con carteles de papel que decían reservado, sin nadie sentado en ellas,
Capturó lo único que yo jamás le pedí que filmara: la verdad. Si alguna vez alguien ha elegido la comodidad por encima del día más importante de tu vida, sabes exactamente lo que sentí de pie ahí. Y si esta historia ya te está tocando de cerca, dale al botón de suscribirse, porque lo que pasó en mi boda y lo que 14 millones de personas vieron después es algo en lo que pienso todos los días. Marisol me acompañó a comprar el vestido. También vinieron mi mejor amiga Nora y mi prima política Sara. 4 mujeres en una boutique nupcial de Salamanca un sábado por la mañana, armadas de opiniones y pañuelos. La dependienta trajo 5 vestidos. Me probé 3. El tercero era el indicado: corte A, mangas de encaje, un escote que caía justo donde debía. Cuando salí del probador y me miré al espejo, sentí que algo se movía en mi pecho. Giré a la izquierda buscando la cara de mi madre. Su silla estaba vacía. Era un sillón color crema junto a la ventana con un cojín que decía: aquí viene la novia. Nadie estaba sentado en él. Nora estaba en el sofá de enfrente. Sara estaba junto al espejo. Marisol estaba detrás de mí, ya estirando la mano hacia el velo. Marisol me vio mirar. Se adelantó, ajustó el encaje en mi hombro y dijo: pareces todo lo bueno de este mundo, Valeria. Parpadeé 2 veces y volví a mirar el espejo. Esa noche cometí el error de abrir Instagram. Silvia había publicado una foto de ella y Adrián en el centro comercial de Dubái. Cristal de suelo a techo, palmeras de fondo, Adrián con una camisa de lino, sonriendo. Silvia junto a él con una bolsa de compras y una descripción que decía: tan orgullosa de mi chico. Familia apoyando a la familia. Me quedé mirando esas 4 palabras. Familia apoyando a la familia. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesilla y apagué la lámpara. Álvaro se giró. ¿Estás bien? Voy a estarlo, dije. No estaba segura de si mentía todavía, pero cada vez me acercaba más a la verdad. El lugar era una finca de viñedos a 20 minutos de las afueras de Toledo. Muros de piedra, sillas blancas sobre un césped cuidado, un arco de madera cubierto de glicinias. Montamos todo el día anterior y caminé yo misma por las filas para revisar el espacio. Primera fila, lado de la novia, 2 sillas en el extremo izquierdo, carteles blancos de papel sujetos con piedras pequeñas. Reservado. Nora se acercó a mi lado. ¿Quitamos los carteles? Me quedé mirando esas 2 sillas un buen rato. Eran idénticas a todas las demás sillas del césped, pero se sentían más pesadas, como si el peso de 31 años de cumpleaños perdidos y llamadas a medias se hubiera asentado en la madera. Déjalos, dije. Nora esperó. Ellos tomaron su decisión. Las sillas deben reflejarlo. Marcos filmaba detrás de nosotras. No supe que había capturado ese momento hasta semanas después, cuando el documental ya estaba publicado y 14 millones de personas me habían visto de pie frente a 2 sillas vacías, brazos cruzados, decidiendo qué hacer con el espacio que mis padres dejaron atrás. 2 sillas blancas, 2 carteles de papel reservados para las 2 personas que deberían haber estado ahí más que nadie en el mundo. Me giré y caminé de vuelta hacia la carpa de la recepción. Álvaro ajustaba los altavoces. Ramón ayudaba a colgar luces a lo largo del toldo. Marisol organizaba las tarjetas de sitio con la precisión que solo maneja una enfermera pediátrica. Rosa había llegado esa mañana, entrando con el coche lleno de pasteles caseros y un abrazo que duró 1 minuto entero. Toda mi familia estaba ahí, solo que no era en la que había nacido. Las llamadas empezaron 3 días antes de la boda. Tío Pedro, el hermano mayor de mi madre, llamó primero. Valeria, cariño, tu madre está deshecha con toda esta situación. ¿No puedes simplemente mover la fecha? Aunque sea una semana, ayudaría. La fecha se fijó hace 8 meses. Tío Pedro, lo sé, pero familia es familia. Solo tienes una madre. Cerré los ojos. Ella solo tiene una boda de hija también. No volvió a llamar. Tía Leonor, la hermana de mi padre, mandó un mensaje largo.
Escribió sobre la tradición, sobre cómo una hija debe honrar a sus padres sin importar las circunstancias, sobre cómo las bodas van y vienen, pero el vínculo entre padres e hijos es eterno. Terminó con: espero que reconsideres y muestres algo de gracia. Lo leí 2 veces y no respondí. Pero entonces llamó Rosa, que había conducido 40 minutos para entregar mi invitación. Rosa, que la vio todavía cerrada sobre la encimera. Rosa, la única persona en la familia de mi madre que alguna vez me dijo a la cara que mi madre estaba equivocada. Llego el jueves, dijo. Estaré en el ensayo, estaré en la ceremonia, y voy a sentarme en la primera fila de tu lado. Rosa, no hace falta. Valeria, escúchame. Tu madre está equivocada. Se lo dije el martes pasado y se lo voy a decir otra vez el domingo. Mereces tener familia ahí y yo soy tu familia. Hizo una pausa. Debo contarte algo. Esa invitación que escribiste sigue en la encimera, cerrada. Nunca la abrió Valeria. Ya lo sabía, pero escucharlo de Rosa, escuchar la confirmación de que mi madre jamás siquiera leyó las palabras que le escribí, hizo que la decisión que llevaba semanas rondando se sintiera inevitable. La cena de ensayo fue en casa de Ramón. 40 personas en su jardín trasero bajo luces de cadena que Álvaro y su hermano habían pasado la tarde colgando. Mesas plegables cubiertas con manteles de cuadros, el estofado famoso de Marisol, los pasteles de limón de rosa. Nora trajo 3 botellas de vino y una lista de música que había pasado 2 semanas preparando. Se sentía como familia, familia de verdad, del tipo que se presenta y se queda. Ramón se puso de pie al final de la cena con un vaso de té helado. Nunca bebía alcohol. Se aclaró la garganta. El jardín se quedó en silencio. Quiero decir algo sobre la familia, empezó. La familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces es la gente que elige presentarse, que conduce 40 minutos para entregar una invitación, que vuela a través del país porque dijeron que lo harían, que se queda en un jardín trasero porque eso es lo que haces por la gente que quieres. Me miró. No tuve una hija cuando nació Álvaro. La conseguí hace 5 años, cuando Valeria entró por mi puerta sosteniendo una botella de vino como si tuviera miedo de que la mandáramos de vuelta. Nunca lo haremos, lloré. Por primera vez en 2 semanas. No las lágrimas que había estado conteniendo, las que venían del dolor y la rabia. Estas eran distintas, venían de algún lugar cálido. Marcos filmaba desde la esquina cerca de los rosales. Lo noté capturando primeros planos. Las manos de Ramón alrededor del vaso, Rosa secándose los ojos, Álvaro observándome desde el otro lado de la mesa. Me pregunté qué historia estaba construyendo. Todavía no sabía que la historia ya se había escrito sola, y no sabía que el mundo entero estaba a punto de leerla. La noche antes de mi boda no podía dormir. Me quedé en la cama mirando el ventilador de techo, contando las vueltas tratando de vaciar la mente. No funcionó, así que agarré el teléfono. No debía haber abierto Instagram. Ahora lo sé. Silvia había publicado otra vez. Un restaurante en una azotea con el horizonte de Dubái detrás de ella. Platos con borde dorado. Adrián al otro lado de la mesa con blazer, levantando una copa. La descripción decía: celebrando que el sueño de nuestro chico se hace realidad. Familia primero, siempre. Familia primero, siempre. Leí esas 3 palabras hasta que dejaron de parecer español. Ignacio no había publicado nada. Nunca lo hacía. Las redes sociales eran territorio de Silvia, pero él aparecía al fondo de la publicación de Adrián. Una selfie con ambos padres. Sueños de Dubái, familia, bendecidos. Mi padre se veía como siempre se veía en las fotos. Presente en cuerpo, ausente en todo lo demás. Adrián había publicado una historia aparte, un boomerang de copas de champán chocando. Etiquetó a mi madre. No me etiquetó a mí. No mencionó que su hermana se casaba al día siguiente en un viñedo cerca de Toledo, con 2 sillas vacías en la primera fila. Sí me mandó un mensaje directo, eso sí. Ojalá pudieras estar aquí, hermanita.
Este lugar es una locura. Ninguna mención a mi boda, ni una sola palabra. Hice una captura de pantalla, no por venganza, no como prueba. La hice porque necesitaba algo tangible, un recordatorio. Abrí la app de notas y escribí 6 palabras debajo de la imagen. Esto es lo que decidieron ser. Después dejé el teléfono, apagué la luz y me quedé mirando el ventilador hasta que salió el sol. Al día siguiente me casaba, y por primera vez no deseé que mis padres vinieran. La mañana de mi boda, Rosa me encontró en la suite nupcial atándome los zapatos. Cerró la puerta detrás de ella y se sentó al borde de la cama. Tenía el teléfono en la mano. No iba a enseñarte esto, dijo, pero mereces saberlo. Giró la pantalla hacia mí. Era un chat grupal, de 3 semanas atrás. Silvia, Ignacio, Adrián, Rosa y tío Pedro. Silvia había mandado el primer mensaje a las 9:47 de una mañana de jueves. La inauguración de la tienda de Adrián está confirmada para el 14 de junio. Tenemos que estar ahí. Valeria lo entenderá. Siempre lo hace. Adrián nos necesita ahí. Este es su momento. Ignacio respondió 12 minutos después. Ella va a estar bien. La familia de Álvaro se va a encargar. Adrián respondió con un emoji de pulgar arriba. Nada más, ni una pregunta, ni una duda. Solo un pulgar apuntando hacia arriba, como si mi boda fuera una recomendación de restaurante. Estaba confirmando su asistencia a otra cosa. Tío Pedro escribió, ¿estás segura de esto, Silvia? Silvia respondió, Pedro, no empieces. Valeria es la fuerte. No nos necesita encima. Adrián sí. Leí el hilo 2 veces, después una tercera. Amplié las marcas de hora. Miré quién había leído qué, cuándo lo había leído, cuánto había tardado en responder. No se olvidaron de mi boda. Lo discutieron, lo sopesaron contra una inauguración en Dubái y decidieron que yo no valía el vuelo. No fue un conflicto de agenda. Fue una decisión documentada en blanco y negro. Y la frase que había escuchado toda mi vida, la que me siguió desde la infancia hasta la universidad, a través de cada cirugía y cada ascenso y cada hito que se perdieron, estaba ahí en la pantalla, escrita de puño y letra de mi propia madre. Valeria lo entenderá. Siempre lo hace. Rosa me tomó de la mano. Ahora sécate los ojos. Tienes una boda a la que ir. Le devolví el teléfono. Me miré al espejo. Tomé un pañuelo, lo presioné bajo cada ojo y apreté la mandíbula. Tenía razón en una cosa. Yo sí entendía. Marisol abrochó el último botón en la espalda de mi vestido. Nora estaba de rodillas ajustando el dobladillo. Rosa prendió el velo en su lugar con manos firmes. Sara sostenía el espejo. Marcos filmaba desde el rincón del cuarto, tan callado que me olvidé de que estaba ahí. Miré mi reflejo. El vestido era todo lo que había querido. Mangas de encaje, falda corte A, un escote que enmarcaba mis clavículas sin esforzarse demasiado. Tenía el pelo prendido en un moño bajo, con algunos mechones sueltos cerca de las sienes. El maquillaje era ligero. Quería verme como yo misma, no como una versión de mí diseñada para impresionar a gente que no iba a venir. La chica que solía llorar en su coche después de las cenas de Navidad ya no estaba. La mujer del espejo había hecho las paces. No fingía ser fuerte. No estaba actuando la resiliencia para una audiencia. Simplemente había dejado de buscar a personas que ya habían soltado. Puse el teléfono en silencio y lo dejé boca abajo sobre el tocador. ¿Lista?, preguntó Nora. Enderecé los hombros. Sí. Marisol me apretó el brazo. Estás preciosa, Valeria. Rosa se inclinó y susurró. Tu madre es una tonta. Casi me río. Casi. Tocaron a la puerta. La voz de Álvaro. Papá está afuera. Dice que está listo desde el amanecer. Tomé mi ramo, peonías blancas atadas con un lazo que Nora había cosido ella misma, y caminé hacia la puerta. La última vez que crucé un umbral antes de convertirme en esposa de alguien, no miré hacia atrás a mi teléfono. No busqué un mensaje de última hora de Silvia. No esperé a que Ignacio llamara con un cambio de opinión. Caminé hacia adelante.
Ramón estaba de pie al final del pasillo, traje azul marino, corbata nueva. Tenía los zapatos tan pulidos que podía ver el reflejo de las luces del techo en el cuero. Sostenía las manos juntas frente a él, como probablemente lo hacía en cada asamblea escolar durante 30 años, compuesto, erguido, esperando su turno, pero le temblaban las manos. Álvaro lo había visto 20 minutos antes. ¿Estás bien, papá? Ramón se había enderezado la corbata y dicho: He esperado 62 años para llevar a una hija al altar. Creo que puedo aguantar unos minutos más. Cuando crucé la puerta, a Ramón se le cortó la respiración. Vi su cara pasar por 3 expresiones en el lapso de 2 segundos. Sorpresa, después orgullo, después algo más profundo y difícil de nombrar. El tipo de emoción que vive en el pecho de un hombre que pasó su carrera educando a los hijos de otros y que quiso a la esposa de su hijo como si siempre hubiera sido suya. «Eres la novia más hermosa que he visto», dijo. La voz se le quebró en la última palabra. Se aclaró la garganta y se enderezó la chaqueta. «Gracias», dije. «Por todo, no solo por hoy». Me ofreció el brazo. Lo tomé. Y por primera vez ese día sentí que el peso de la mañana, el chat grupal, la invitación sellada, las publicaciones de Dubái, se levantaba de mis hombros y se instalaba en algún lugar detrás de mí, donde pertenecía. El brazo de Ramón era firme, su paso era medido. Había practicado la caminata 3 veces en su salón la noche anterior. Marisol me contó después que lo observó desde la cocina, contando sus pasos, asegurándose de que el ritmo fuera el correcto. Quería que fuera perfecto y lo fue. El cuarteto de cuerdas tocó algo suave cuando se abrieron las puertas. No recuerdo el nombre de la pieza, solo recuerdo la luz del sol. Se derramaba sobre el césped del viñedo en largas láminas doradas, atrapando la parte superior de las sillas blancas y los pétalos esparcidos por el pasillo. 120 personas se pusieron de pie y se giraron. Escuché el susurro de la tela y los jadeos silenciosos y el sonido de alguien ya llorando en la tercera fila. Ramón y yo avanzamos juntos. Su ritmo era estable. El mío se acopló al suyo. Sostenía el ramo con la mano izquierda y me agarraba de su brazo con la derecha. Él puso su mano libre sobre la mía y la dejó ahí todo el camino. Miré las caras. Nora ya secándose los ojos. Sara sonriendo. Marisol de pie en la primera fila con la mano sobre el corazón. Álvaro en el altar, mandíbula tensa, ojos brillantes. Y entonces miré las 2 sillas. Primera fila, lado de la novia, carteles blancos de papel, reservado, vacías. Los asientos estaban perfectamente colocados, perfectamente quietos, perfectamente desocupados. 2 rectángulos de ausencia en un mar de gente que había elegido presentarse. La cámara de Marcos capturó el momento. Un lento recorrido desde mi cara hasta las sillas. Y de vuelta. 5 segundos. Sin narración, sin música dramática, solo la imagen de una novia caminando frente al lugar donde deberían haber estado sus padres, del brazo del hombre que eligió estar ahí en su lugar. 120 personas lo vieron. Algunos conocían la historia, otros no. Pero todos los que miraron esas sillas entendieron. Rosa estaba sentada sola en el lado de la familia de la novia, a 3 asientos de las sillas vacías. Las lágrimas le corrían por la cara. No se las secó. En el altar Ramón soltó mi brazo. Tomó mi mano, la colocó en la de Álvaro y se inclinó lo suficiente para que solo nosotros lo escucháramos. «Es lo mejor que le ha pasado a nuestra familia», dijo. Álvaro asintió. «Lo sé. Álvaro escribió sus propios votos. Yo también. Los suyos fueron más cortos, pero pesaron más». «Valeria», dijo, sosteniendo mis 2 manos, «no puedo prometerte una vida perfecta. No puedo prometerte que nunca vamos a pelear por a quién le toca vaciar el lavavajillas. Pero te prometo esto. Siempre voy a estar en el único lugar que importa. Siempre voy a presentarme. Y nunca mientras viva voy a hacer que te preguntes si eres suficiente».
No confié en mi voz después de eso. Leí los míos de un papel doblado porque sabía que lo olvidaría todo en el momento en que lo mirara. La ceremonia terminó con un beso y una ovación que resonó en los muros de piedra. Caminamos de vuelta por el pasillo juntos, pasando las sillas vacías, pasando la cara de Rosa bañada en lágrimas, pasando a 120 personas que volverían a casa a contarle a alguien sobre la boda, con las 2 sillas vacías en la primera fila. En la recepción, Ramón dio el brindis. Se puso de pie con su vaso de té helado y le contó a la sala una historia que yo nunca había escuchado. La primera vez que Valeria vino a cenar a nuestra casa, se quedó parada en la puerta 30 segundos antes de que Álvaro finalmente la empujara adentro. Sostenía una botella de vino tinto como si fuera un chaleco salvavidas. Y pensé para mis adentros, esta mujer ha esperado toda su vida a que alguien le dijera que pertenece a algún lugar. Levantó su copa. Valeria, perteneces aquí, siempre lo has hecho. Marcos capturó cada reacción. Las risas, las lágrimas, las copas chocando, la banda arrancando a tocar. Me dijo esa noche, mientras el equipo recogía, que nunca había filmado nada parecido. Las cámaras dejaron de grabar a las 11 de la noche. Pero la historia apenas empezaba. Si alguna vez te preguntaste qué pasa cuando la verdad sale a la luz, no a través de una confrontación, sino a través del lente de una cámara, quédate porque la siguiente parte es la razón por la que esta historia llegó a 14 millones de personas. Y si esto habla de algo en tu propia vida, compártelo con alguien que necesite escucharlo. 2 semanas después de la boda, Marcos me mandó un correo con un enlace al primer corte. 22 minutos. Lo tituló Ceremonias modernas, Valeria y Álvaro. Lo vi sola la primera vez. Álvaro estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio. Era hermoso. Marcos había entrelazado la cena de ensayo, la ceremonia, los brindis, el primer baile, la salida con bengalas. Usó el audio natural, el cuarteto de cuerdas, el choque de las copas, las risas durante el brindis de Ramón, sin voz en off, sin música dramática, solo los sonidos de una boda real con personas reales. Pero después venían las sillas. Marcos no añadió narración, no explicó nada. Sostuvo la toma 5 segundos, un encuadre lento y firme sobre 2 sillas blancas en la primera fila. Carteles de papel reservado, vacías, la luz del sol cayendo sobre los asientos. Se podía ver una sombra moviéndose al fondo donde estaban los demás invitados, pero las sillas en sí estaban quietas. Fueron los 5 segundos más silenciosos de toda la película y lo decían todo. Llamé a Marcos esa noche. Puedes publicarlo, dije. Hizo una pausa. ¿Estás segura? Una vez que salga, no hay vuelta atrás. Es la verdad, Marcos. Las sillas estaban vacías. La cámara lo vio. No me avergüenza ser la persona que sí se presentó a su propia boda. ¿No quieres que corte esa parte? No, suspiró. Vale, lo voy a subir el viernes. Colgué y me quedé sentada con el silencio. Álvaro llegó a casa 1 hora después. Dejó su bolso y me encontró mirando el techo. ¿Estás bien? Le dije a Marcos que lo publicara. ¿Todo? Todo. Se sentó a mi lado. Entonces, pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Marcos subió el documental un viernes por la mañana. El título era simple: Ceremonias modernas, Valeria y Álvaro. La miniatura era un fotograma de la ceremonia. Ramón y yo caminando por el pasillo, las 2 sillas vacías, visibles justo detrás de nosotros en la primera fila. Sin texto superpuesto, sin trampa para clics, solo la imagen. Las primeras 24 horas fueron normales según los estándares de Marcos. 12,000 visitas. A sus suscriptores les gustó. Los comentarios eran cálidos. Boda hermosa, Ramón es increíble. Ese viñedo es precioso. Y entonces alguien hizo la pregunta. Espera, ¿esas 2 sillas de la primera fila están vacías? ¿Para quién están reservadas? Otro comentario debajo. Creo que son los asientos de los padres de la novia. Y otro, ¿dónde están los padres de la novia?
Los seguidores habituales de Marcos empezaron a responder. Algunos especulaban, otros preguntaban directamente. Marcos no respondió a ninguno. Nunca lo hacía. Dejaba que sus películas hablaran por sí solas. Para la hora 36, una organizadora de bodas en Valencia compartió el video en un grupo privado de Facebook con 22,000 miembros. Su descripción decía: "Esta es la película de boda más poderosa que he visto en mi vida. Véanla hasta el final". Las visitas subieron. 12,000 se convirtieron en 40,000, después 90,000, después 180,000 en 48 horas. Los comentarios cambiaron. Se volvieron más largos, más personales. Mi madre se saltó mi boda por el baby shower de mi hermana. Nunca se lo he contado a nadie. Lloré cuando vi esas sillas vacías. Eso fui yo hace 20 años. El suegro llevándola al altar me destrozó. Eso es lo que se ve una familia de verdad. Leí todos los comentarios esa noche, cientos de ellos, desconocidos compartiendo sus propias historias debajo de la mía. No respondí a ninguno, solo leí, y por primera vez no me sentí sola en mi propia historia. Día 5. 1,200,000 visitas. Una bloguera de crianza en Andalucía escribió un artículo titulado "Las sillas vacías que rompieron Internet". Insertó el video. Su artículo se compartió 11,000 veces en 2 días. Día 6. Apareció un hilo en Reddit. El título: "Esta novia vio a sus padres volar a Dubái por la inauguración de la tienda de su hermano en lugar de ir a su boda". Llegó a portada en cuestión de horas. 12,000 votos positivos, 3,000 comentarios. Día 8, 4,700,000 visitas. Un canal de noticias regional emitió un reportaje. Usaron el fotograma de las sillas vacías. No dijeron nuestros nombres. Marcos nunca había usado apellidos en el documental. Día 10, 7 millones. Llegaron solicitudes de entrevista en cascada. Una productora de un programa matutino, 2 presentadores de podcast, una editora de revista. Marcos me las reenvió todas. Rechacé a todos. "No le debes tu historia a nadie", dijo Álvaro. "El video ya la contó", respondí. El teléfono vibraba constantemente. Solicitudes de amistad, mensajes directos, correos de desconocidos que querían agradecerme por hacerlos sentir vistos. Leí algunos. No respondí. No estaba lista para ser una figura pública. Solo había querido casarme. Nora me llamó esa semana. "Valeria, el video está en todas partes. ¿Estás bien?" "Creo que sí. ¿Tus padres lo están viendo?" No lo había pensado, o más bien, había estado tratando de no hacerlo. En algún lugar al otro lado del océano, en una habitación de hotel en Dubái, o en un vuelo de regreso, o en la casa donde mi invitación sellada seguía en la encimera, mis padres estaban a punto de descubrir lo que 14 millones de desconocidos ya sabían. Y no había nada que yo pudiera hacer para controlar lo que pasaría después. Adrián se enteró primero. Uno de sus socios le mandó un enlace un martes por la tarde. Un mensaje sin contexto. Solo el enlace y un signo de interrogación. ¿Es tu hermana? Adrián vio el video en su oficina, encima de la nueva tienda en Dubái. La tienda que había abierto con un tráfico de clientes modesto y un pago de alquiler que ya estaba ahogando su flujo de caja. Vio la ceremonia. Vio a Ramón llevarme al altar. Vio la cámara sostenerse sobre 2 sillas vacías. Llamó a mi madre. Silvia estaba en casa en Toledo para entonces. Habían vuelto de Dubái 4 días después de mi boda. Contestó la llamada de Adrián al primer tono. Siempre lo hacía. "Mamá, hay un video". Le mandó el enlace. Lo vio en el sofá de la sala con las cortinas cerradas. Lo sé porque Rosa me lo contó después. Rosa, a quien habían invitado a almorzar ese día, que se sentó en la mesa de la cocina y escuchó a Silvia ver 22 minutos de una boda que eligió perderse. Silvia vio las sillas vacías, vio la mano de Ramón sobre la mía, vio a 120 invitados presenciando el espacio que ella y mi padre habían dejado atrás, vio los comentarios,
miles de ellos, de desconocidos que la llamaban egoísta, sin corazón, imperdonable. Ignacio lo vio en su teléfono en el dormitorio de arriba. No bajó en una hora. Los mensajes directos de Instagram de Adrián ya se estaban llenando. Gente que reconoció su cara de las publicaciones de Dubái había atado cabos. ¿No es esta la boda de tu hermana? ¿Por qué no estabas ahí? Tus padres eligieron la inauguración de tu tienda por encima de su boda. Deberías avergonzarte. Adrián apagó las notificaciones, pero los comentarios no pararon. El primer mensaje de voz llegó a las 2:14 de la tarde. Valeria, soy tu madre. No sé qué intentaba hacer ese cineasta, pero esta no es toda la historia. Sabes que queríamos estar ahí, lo sabes. Llámame de inmediato. El segundo llegó 40 minutos después. Esto es humillante, Valeria. Todos en la iglesia lo han visto. Carla de mi grupo de oración me lo mandó. Tienes que hacer que quiten ese video. Esto es un asunto familiar, no entretenimiento para desconocidos. El tercero llegó justo antes de medianoche. Soy tu madre, Valeria. Te llevé en mi vientre, te crié. Y dejaste que un equipo de cámaras nos humillara ante todo Internet. Llámame, por favor. Escuché los tres. A la mañana siguiente me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra el armario y los reproduje uno tras otro. Como se observa una tormenta cruzar un campo, sabiendo que no puede alcanzarte, pero sintiendo el cambio de presión en el pecho. 3 mensajes de voz, ni una sola disculpa, solo 3 formas distintas de decir, ¿cómo te atreves a dejar que la gente vea lo que hicimos? No, siento no haber estado ahí. No, cometí un error terrible. No, podemos hablar de lo que pasó. Solo control de daños, solo gestión de reputación, solo el mismo instinto que había gobernado su forma de criarme durante 31 años. Proteger la imagen, ignorar la herida. Dejé el teléfono en la encimera e hice el desayuno. Huevos, tostadas, café. Comí despacio. Álvaro estaba sentado enfrente, leyendo las noticias en su tableta, sin hacer preguntas cuyas respuestas ya conocía. ¿Le vas a devolver la llamada?, preguntó al fin. No, dije. Asintió y volvió a su café. Para el día 14, el video tenía 7.200.000 visitas. La sección de comentarios se había convertido en algo que jamás anticipé. No era solo gente reaccionando a mi historia. Era gente contando la suya, miles de ellas. Una mujer en Aragón cuya madre se saltó su graduación por el partido de béisbol de su hermano. Un hombre en Asturias cuyos padres pagaron la boda de su hermana, pero le dijeron que la suya era demasiado informal para asistir. Una abuela que condujo 14 horas para estar en el recital de su nieta porque escribió, alguien en la vida de esa niña necesita presentarse. Desconocidos se estaban sanando debajo de mi video de boda y no sabía cómo sentirme al respecto. La tienda de Adrián en Dubái empezó a recibir reseñas negativas en línea, calificaciones de una estrella de gente que nunca había puesto un pie en el país, del tipo cuyos padres se saltaron la boda de su hermana, valores familiares. Revisen el video de YouTube. Publiqué en mi página personal lo único que dije públicamente. Por favor, no dejen reseñas negativas en el negocio de mi hermano. Este es un asunto familiar. No quiero que nadie salga perjudicado por este video. Gracias. Algunos escucharon, otros no. Pero yo había dicho lo que tenía que decir. Tío Pedro dejó de llamar. Tía Leonor eliminó su cuenta de Facebook. 2 amigas de la iglesia de mi madre dejaron de seguirla en Instagram. Cosas pequeñas, pero en un pueblo pequeño las cosas pequeñas son las que más duelen. Rosa me mandó un mensaje. Tu madre no ha salido de casa en 3 días. Está viendo los comentarios del video en bucle. Ignacio le quitó la contraseña del router. Leí ese mensaje 3 veces. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Sentí el peso silencioso y hueco de ver a gente darse cuenta demasiado tarde de que sus decisiones tienen testigos. Día 21. 14 millones de visitas.
El canal de Marcos pasó de 48,000 suscriptores a 320,000 en 3 semanas. No monetizó el video. Me contó después que rechazó 2 ofertas de patrocinio. Un comentario con 47,000 me gusta se quedó en la cima de la página. Decía, esas 2 sillas vacías dijeron más que cualquier discurso jamás podría. Guardé ese comentario. No sé por qué. Quizás porque un desconocido en Internet articuló en una sola frase lo que yo había pasado 31 años tratando de explicarle a mis padres que la ausencia no es neutral. La ausencia es un mensaje. Apagué el teléfono esa noche y me senté en el porche con Álvaro. Las luciérnagas estaban afuera. El perro del vecino ladraba a algo entre los árboles. Estaba silencioso de la manera en que solo pueden estarlo las noches de verano. Espeso, cálido, vivo. No planeé esto, dije. Lo sé, dijo Álvaro. Por eso es real. Marcos me llamó al día siguiente y me preguntó si quería filmar una continuación, una actualización. ¿Dónde están ahora? Dije. No, esto no es una franquicia, Marcos. Es mi familia. Lo entendió. No quería fama. No quería una plataforma. No quería convertirme en la mujer conocida por tener padres que no se presentaron. Quería lo que siempre había querido, ser amada por las personas que se suponía que debían quererme primero. Y cuando eso no pasó, quería la libertad de dejar de fingir que estaba bien. 14 millones de personas vieron mi boda, pero solo las personas en ese viñedo supieron lo que se sentía estar ahí, y eso fue suficiente. La carta llegó un lunes, sobre blanco liso, sin remitente, pero reconocí la letra. Mi padre escribía en mayúsculas de imprenta, como enseñan a los hombres que crecieron en pueblos pequeños. Cada letra de la misma altura, sin adornos, sin tinta desperdiciada. La abrí en la mesa de la cocina con un vaso de agua que nunca bebí. Valeria, vi el video, vi esas sillas. No tengo excusa. Fui un cobarde. Elegí el camino fácil cada vez que tu madre me lo pedía. Y me dije que era mantener la paz. Pero estaba manteniendo mi propia comodidad, no la tuya. Sé que esta carta no cambia nada. Sé que un papel no arregla 31 años de haberte fallado. Pero quiero que sepas que en el momento en que Ramón te tomó del brazo y te llevó por ese pasillo, algo se rompió dentro de mí que no creo que sane jamás. Hizo lo que yo debí haber hecho y lo hizo mejor de lo que yo jamás podría. Lo siento, Valeria. No siento lo de Dubái. Siento cada cosa antes de Dubái que hizo posible Dubái. Papá. Lo leí 2 veces, lo doblé por los pliegues, lo metí de vuelta en el sobre. Álvaro llegó a casa y encontró la carta sobre la mesa. La leyó sin preguntar porque la dejé ahí para que la viera. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Nada, todavía no. ¿Está bien eso? Tiene que estarlo. No respondí a la carta de mi padre. No porque lo estuviera castigando, sino porque no estaba segura de que una carta, incluso una buena, mereciera una respuesta después de 3 décadas de silencio. A veces lo más amable que puedes hacer por ti misma es dejar que la disculpa de alguien se quede sin respuesta. Silvia se presentó un sábado por la mañana en agosto. Estaba en el jardín de enfrente arrancando maleza del arriate junto al camino, tierra bajo las uñas, pelo recogido, sin maquillaje, sin esperar visitas. Un coche plateado entró en la entrada. Mi madre bajó. Había perdido peso. Tenía los ojos rojos de una manera que no venía de haber llorado esa mañana, sino de semanas enteras de hacerlo. Llevaba una blusa que nunca le había visto, lo que significaba que la había comprado para esta visita. Se había arreglado para venir a disculparse. Necesitamos hablar, dijo. Me puse de pie, me sacudí la tierra de las rodillas, no la invité a pasar. Ese video nos destruyó, Valeria. Se le quebró la voz en mi nombre. Mis amigas, mi grupo de la iglesia, los colegas de tu padre, todos lo han visto. Carla ni siquiera me mira. Estás molesta porque la gente vio lo que hiciste, dije. No porque lo hiciste. Se estremeció. Eso no es justo. Tampoco lo fue Dubái. Se llevó la mano al pecho. Lo siento, de verdad. Pero tienes que entender que Adrián necesitaba. Adrián siempre necesitaba. Mantuve la voz firme, y yo siempre lo entendí.
Ese era nuestro trato. Su cara cambió. La compostura controlada que había practicado en el coche empezó a agrietarse. Me estás castigando. Estás castigando a tu propia madre. No te estoy castigando, mamá. Simplemente ya no estoy fingiendo. Se quedó ahí en mi camino, temblando. No levanté la voz. No hacía falta. Le dijiste a tía Rosa, Valeria lo entenderá, siempre lo hace. Lo escribiste en el chat grupal. Lo has estado diciendo toda mi vida. Cada cumpleaños que te perdiste, cada cena que cancelaste, cada vez que elegiste a Adrián porque era más ruidoso y yo era más fácil de ignorar. Hice una pausa. Tenías razón en una cosa. Ahora sí entiendo. Entiendo que merecía algo mejor. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salieron palabras. Estaba llorando ahora, de pie en mi camino con el rímel corrido y su blusa nueva arrugada donde había estado apretando la tela. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Dímelo y lo hago. Nada, dije. Ese es el punto. Ya no necesito nada de ti. Las palabras cayeron entre nosotras como una puerta cerrándose. No un portazo, un clic. Le dije que si quería una relación, una de verdad, no la actuación que llevaba 3 décadas representando, tendría que empezar terapia. No por mí, por ella misma. No como un gesto, como un compromiso. Perdiste a tu hermana cuando tenías 19 años, dije. Sé que eso rompió algo en ti. Lo he visto moldear cada decisión que has tomado. Pero no te toca romperme a mí para llenar ese vacío. Me miró como si le hubiera hablado en un idioma que no reconocía. Te aferraste a Adrián porque te recordaba a ella. La energía, la atención, la necesidad de estar cerca. Lo entiendo. Pero esa no es mi carga que cargar, y nunca fue mi trabajo competir con un fantasma. Se llevó la mano a la boca. Vete a casa, mamá. Busca una terapeuta. Haz el trabajo. Y si vuelves, vuelve porque has cambiado, no porque necesites que te perdone para sentirte mejor contigo misma. Me giré hacia la puerta, me detuve, miré por encima del hombro. Ramón estuvo en el único lugar que importaba. Mamá, tú estabas en Dubái. Entré y cerré la puerta. Por la ventana la vi quedarse ahí de pie 2 minutos enteros. Después caminó hasta su coche. Se sentó al volante otros 3 minutos y se fue. No levanté la voz. No hacía falta. 31 años de silencio suenan más fuerte que cualquier grito. Encendí el teléfono esa noche. La pantalla se iluminó con un número que tuve que contar 2 veces. 93 llamadas perdidas. Silvia, 31. Ignacio, 17. Adrián, 8. Tío Pedro, 12. Tía Leonor, 9. Números que no reconocía, 16. Vecinos, quizás, miembros de la iglesia. Gente que había conseguido mi número de alguien que lo consiguió de otra persona. 93 intentos de alcanzar a una mujer que había pasado 31 años tratando de que la alcanzaran a ella. Levanté el teléfono para que Álvaro lo viera. 93, dije. Miró la pantalla, me miró a mí. ¿Cuántas vas a devolver? 0, asintió. No porque estuviera de acuerdo, porque confiaba en mí, no bloqueé a nadie, no cambié de número. Simplemente no devolví las llamadas. Hay una diferencia entre cerrar una puerta y ponerle el cerrojo. Dejé la puerta sin cerrojo, pero dejé de quedarme parada del otro lado esperando a que alguien la cruzara. Esa misma semana, la tienda de Adrián en Dubái tuvo su primer problema serio de flujo de caja. Las proyecciones de tráfico de clientes habían sido optimistas. El alquiler era caro. 2 de sus inversores se retiraron después de un retraso en la cadena de suministro. Eran fundamentos de negocio. Nada que ver con el video, nada que ver conmigo. Ignacio había puesto $80,000 de sus ahorros en la tienda de Adrián. Dinero de la jubilación, el tipo de inversión que haces cuando tu hijo te dice que es una apuesta segura y tu esposa te dice que la familia va primero. $80,000 metidos en un local comercial de un centro comercial de Dubái, donde el alquiler vencía y los clientes no llegaban. No sentí satisfacción.
Sentí el peso familiar de ver a la gente tomar decisiones y después preguntarse por qué el suelo cedía bajo sus pies. 3 meses después, la tienda de Adrián cerró. 4 meses de funcionamiento, subfinanciada desde el principio. La ubicación estaba mal elegida, escondida detrás de una zona de restaurantes en un centro comercial que atraía a turistas que iban por las fotos, no por las compras. Los inversores retiraron el capital restante en septiembre. Adrián firmó la rescisión del contrato de alquiler un martes y voló de vuelta a casa un miércoles. Ignacio perdió la mayor parte de los 80,000, no todo. La liquidación recuperó algo del valor del inventario, pero lo suficientemente poco como para que el plan de jubilación que él y Silvia habían trazado ya no fuera realista. Silvia empezó terapia a finales de agosto. Ignacio se lo contó a Rosa, que me lo contó a mí. 2 veces por semana, martes y jueves, con una terapeuta en Segovia especializada en sistemas familiares. No pregunté qué hablaban. Ya no era asunto mío. Sus amigas de la iglesia siguieron siendo educadas pero distantes. Las conversaciones que antes duraban 20 minutos después de la misa ahora duraban 3. La gente recordaba el video. No lo mencionaban, no hacía falta. Adrián se mudó de vuelta a Toledo, y consiguió un trabajo en una tienda minorista en Salamanca. Me mandó un mensaje en octubre. 3 frases. Valeria, siento haberlos alejado de ti. No pensé en lo que te costaba. Debí hacerlo. La primera disculpa genuina de cualquiera de ellos. No sobre el video, no sobre la vergüenza, sobre el hecho de que había consumido cada recurso de nuestra familia, financiero, emocional, físico, y nunca una sola vez había mirado al otro lado de la mesa para ver si yo seguía ahí. Lo leí, lo guardé, todavía no respondí. 6 meses después de la boda, así se veía mi vida. Cenas de domingo en casa de Ramón y Marisol. La mesa tiene sitio para 8, pero siempre hay 10 porque alguien siempre trae a alguien. Álvaro trincha lo que sea que haya asado Marisol. Ramón hace preguntas de trivia del periódico a todos. Rosa baja desde Salamanca una vez al mes y trae sus pasteles de limón, que nunca son tan buenos como ella cree, y nadie se lo dice. Nora y yo salimos a correr los sábados por la mañana, 5 kilómetros a lo largo del embalse. Ella habla de sus hijos, yo hablo del huerto que intento sacar adelante con tomates. Ya no hablamos del video, se ha convertido en algo que pasó, no en algo que está pasando. Silvia y yo hemos tenido 2 llamadas telefónicas, ambas cortas, superficiales. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo está el clima? No menciona el video, no menciona Dubái, pregunta por Álvaro y puedo escuchar en su voz que lo está intentando. Intentar se ve distinto de lo que pensé que sería, más pequeño, más callado, menos dramático. Ignacio me mandó una tarjeta de cumpleaños en septiembre, la primera en 9 años. No la abrí durante una semana. Cuando finalmente lo hice, decía 5 palabras en sus mayúsculas de imprenta. Estoy orgulloso de ti, debí decirlo antes. Lloré, no porque necesitara su aprobación, sino porque me di cuenta de que ya no la necesitaba. Las lágrimas no eran por ganar algo, eran por soltar la última parte de algo que había cargado desde niña, la creencia de que si me esforzaba lo suficiente, él se daría cuenta. Se dio cuenta. Hicieron falta 14 millones de desconocidos y 2 sillas vacías. Pero se dio cuenta. En noviembre llegó un paquete, sobre acolchado pequeño. La letra de mi madre. Adentro estaba la invitación de la boda, la que Rosa había entregado, la que se quedó cerrada sobre la encimera, la que nunca abrió. Ahora estaba abierta y adentro, en una nota adhesiva con la letra de Silvia, había 8 palabras. Finalmente la leí. Siento que hicieran falta 14 millones de desconocidos para que la recogiera. Puse la invitación en un cajón. Quizás algún día la enmarcaría. Quizás algún día significaría algo distinto, pero todavía no. Pensé en el viejo estribillo de mi madre. Valeria lo entenderá, siempre lo hace. Tenía razón en una cosa. Ahora sí entiendo. Entiendo que merezco algo mejor. La familia no es un título que heredas, es una promesa que cumples. Y si las personas que te dieron la vida no pueden cumplir esa promesa,
Tienes permiso para construir una mesa donde la gente de verdad se siente. Ramón me enseñó eso, no con palabras, con una corbata azul marino y un brazo firme, y 62 años presentándose para cada persona que cruzaba su puerta. Eso es lo que parece la familia, silenciosa, firme, presente. Esa es mi historia. 2 sillas vacías, un documental y un suegro que nunca tuvo que ser pedido 2 veces. Si esto te recordó llamar a alguien que de verdad se presenta para ti, hazlo hoy. Deja un comentario, dale a suscribirse y nos vemos en el próximo video.